Una vez que hemos hablado de los diferentes Terblics y estos movimientos fundamentales, ya se hace importante introducir el diagrama del proceso bimanual. ¿Okay? El diagrama del proceso bimanual es un instrumento que nos permite entender cuáles son los movimientos fundamentales que se están haciendo dentro de una actividad, ¿okay?, manual altamente repetitiva. ¿Sí? Y nosotros queremos revisar esos movimientos fundamentales que se hacen en ambas manos, mano derecha, mano izquierda. Recuerden que estamos hablando de operaciones manuales altamente repetitivas, ¿ok? En general, este diagrama presenta todos los movimientos, todas las pausas realizadas por la mano derecha, la mano izquierda, ¿ok? Y las relaciones entre las divisiones básicas relativas a la ejecución del trabajo realizado por las manos, ¿sí? Fíjense que nosotros estamos hablando de operaciones manuales altamente repetitivas y esto es porque hacer un diagrama bimanual involucra bastante trabajo, bastante minuciosidad, ¿ok? Nosotros vamos a abordar el diagrama bimanual para que ustedes conozcan de la herramienta. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que al utilizar un diagrama bimanual, que es un poco más complejo a la hora de aplicarlo en comparación con los diagramas de flujo de procesos operativos de servicios que hemos visto anteriormente, se requieren ciertas capacitaciones adicionales o en general una práctica adicional para poder aplicarlos bien. Igual vamos a revisar cómo se construyen, ustedes van a conocer de qué se tratan estos diagramas, porque es importante que los conozcan en caso que sea requerido por las diferentes actividades que ustedes hagan como ingenieros industriales, que los apliquen, ¿ok? No es práctico llevar a cabo estos estudios a menos que la operación sea manual altamente repetitiva. Nuevamente, el detalle que se requiere en este diagrama es alto, ya lo vamos a ver más adelante. Poder identificar cuál es el movimiento fundamental, qué tipo de movimiento fundamental, poder hacer las divisiones. A veces estas divisiones son difíciles de hacer y hay que combinar los elementos. Entonces, hay un trabajo, una capacitación adicional necesaria cuando se está aplicando este tipo de diagramas, ¿sí? Entonces, es importante que lo tengan en cuenta y por eso vale la pena aplicarlos cuando tenemos estas operaciones que se están repitiendo continuamente. Caso contrario, no es práctico. Realmente podríamos utilizar alguno de los otros diagramas que ya hemos visto antes, ¿sí? Ahora, para estas actividades que sí valen la pena representar a través de un diagrama de proceso bimanual, el gráfico, este diagrama va a facilitar el cambio del método, ¿ok? Para conseguir una operación equilibrada de ambas manos. De esta manera, al equilibrar las operaciones, lo que hace la mano derecha, lo que hace la mano izquierda, podemos reducir, podemos eliminar movimientos ineficientes, movimientos inefectivos, ¿ok? Y esto hace que como resultado luego vayamos a tener un ciclo de trabajo que sea más regular, que tenga un mejor ritmo y en general ayude a minimizar demoras y fatigas del operario, del trabajador que tiene que hacer estas operaciones manuales. Entonces, en resumen, el aporte del diagrama bimanual, ¿okay?, cuando nosotros hacemos este tipo de diagramas, es que nos permite equilibrar estos movimientos, nos permite eliminar, reducir estos movimientos no productivos, conocidos como ineficientes. Podemos acortar la duración de los movimientos productivos, ¿ok? Ahora, movimiento productivo es ese movimiento eficiente, ¿sí? Cuando tenemos este diagrama bimanual para estas actividades altamente operativas, si es que llegamos a tener nuevos operadores, también nos va a permitir adiestrarlos, poderles enseñar cuáles son los movimientos que tienen que hacer, ¿ok? Cómo deben de ser los movimientos. Y en general el diagrama de proceso bimanual, como puede mostrar un antes de cuánto tiempo tomaba la actividad y un después de cómo toma esa actividad, también puede ayudarnos a convencer a los trabajadores de adoptar el método que nosotros propongamos. ¿Ok? Vamos a ver ahora cómo construimos el diagrama bimanual. ¿Ok? Entonces, ahora ustedes lo que ven es un esquema sacado del libro guía del diagrama de proceso bimanual. ¿Ok? Y lo primero que nosotros vamos a hacer es comenzar con un encabezado, ¿ok? Vamos nosotros
a comenzar con un encabezado. En ese encabezado vamos a decir que estamos haciendo un diagrama bimanual, vamos a indicar el tipo de operación, quién está haciendo esta actividad, qué tipo de operador está haciendo la actividad, si el proceso que estamos diagramando es el actual o es un proceso propuesto que estamos haciendo. Eso va a ir en la parte del encabezado en la sección izquierda y luego se va a dejar un espacio en la sección derecha para hacer un resumen al final. ¿Ok? Un resumen al final, un poco similar a lo que pasaba con el diagrama de flujo de procesos que teníamos en el encabezado, la información general y el resumen general del proceso. ¿Ok? Luego de eso vamos nosotros a querer hacer un croquis a escala de la estación de trabajo, ¿ok? Luego de llenar el encabezado queremos hacer ese croquis, que es el espacio que estoy señalando en este momento. Vamos a querer, nosotros queremos identificar en la mesa del operador cómo se distribuyen los materiales. En este caso hablamos de abrazadera, de la tuerca, del perno, ¿ok? Tenemos un espacio para unidades a ensamblar, ¿sí? Partes ensambladas, ¿ok? Esta es la posición del operario, vista cenital, ¿ok? Entonces, ponemos el lugar de trabajo. ¿Están las cosas dentro de la mesa de trabajo o las tuercas están por fuera? Las abrazaderas no existen en el lugar de trabajo, sino que el operario tiene que ir a buscarla o se encuentran en un área más alejada del operador. Recuerden que ya habíamos hablado en el video anterior sobre estas áreas normales de trabajo para alcanzar eh, los diferentes herramientas, los diferentes materiales. ¿Okay? Entonces, básicamente este croquis nos va a decir la disposición de los diferentes elementos, diferentes materiales, herramientas que utiliza el operario al hacer su trabajo manual. ¿Okay? Lo vamos a poner tal cual existe en el caso que sea un proceso actual y los vamos a colocar tal cual deberían existir en el caso que estemos haciendo un diagrama propuesto. ¿Ok? Ese es el segundo paso. El tercer paso es determinar la duración del ciclo. ¿Ok? Es decir, queremos nosotros saber cuánto dura completar una actividad. Si yo lo que estoy haciendo es atornillar un perno, ¿ok? Si todo lo que tengo que hacer es atornillar un perno, es una actividad corta, altamente repetitiva, ¿sí? Entonces, yo quiero saber desde cuándo empiezo y cuándo voy a terminar. Necesito saber cuándo empiezo y cuándo voy a terminar. ¿Cuál es ese ciclo que se está repitiendo y cada cuánto se está repitiendo? Necesito tomar ese tiempo total. En este caso, por ejemplo, son 14 segundos y medio. ¿Ok? Lo tenemos aquí arriba que está anotado. Es importante saber esa duración del ciclo porque como ustedes ya se fijarán dentro de este diagrama, nosotros tenemos ciertas escalas de medidas, más o menos como lo que teníamos en los diagramas de hombre-máquina, diagramas de grupos. ¿Ok? Entonces necesitamos identificar ese tiempo de ciclo. Este tiempo es sencillo de sacar, como es una actividad altamente repetitiva, es una actividad generalmente corta, el ciclo se está repitiendo constantemente. Entonces vamos a querer tener algunas observaciones, sacar ese promedio y a partir de esa información ya determinar esa duración del ciclo. El cuarto paso corresponde a hacer las divisiones básicas de la ejecución de la operación de cada una de las manos. ¿Y a qué me refiero con esto? Va a ser importante que nos demos cuenta atentamente y aquí ayudaría muchísimo tener una grabación que posiblemente la podamos reproducir de forma lenta, ¿ok? Para identificar los diferentes movimientos. Vamos nosotros a querer saber qué está haciendo la mano izquierda, qué está haciendo la mano derecha. Tal vez todavía no lo colocamos en el diagrama, pero por aparte de entender esa narrativa de la que hablábamos en los otros diagramas de procesos. ¿Cuáles son las actividades que hace la mano izquierda? ¿Cuáles son las actividades que hace la mano derecha? ¿Ok? Nosotros vamos a querer conocer estas actividades y las vamos a colocar asociándolas también con el tipo de movimiento, ¿ok? Con el tipo de movimiento que tienen. Por ejemplo, en el caso que está proyectado del texto guía, si tenemos la actividad de tomar un perno, ¿qué significa tomar este perno? ¿Okay? Entonces hay que alcanzar el perno y agarrarlo. Entonces nosotros tenemos esa simbología también colocada. ¿sí? Entonces
entender qué es lo que está haciendo cada momento, cada una de las manos.